Alas en lugar de pies. Karina comenta que está en un estado de confusión general. No sabe bien dónde se encuentra, ni en su familia, ni en la familia de ambos, o en cualquier otro contexto. Algunas personas tienen alas en lugar de pies. ¿Sabías? ¿Tú qué tienes? Karina dice, me parece que ambas cosas, pero uso mucho mis alas. ¿Sabes lo que significan las alas? ¿Despegar? No. Las alas significan morir. Morir. Pies significan vida. ¿Qué puedo hacer para plegar las alas o deshacerme de ellas? Se pueden atar ciertos pesos a los pies. La otra posibilidad sería dejarte llevar por él. Mamá, me pongo al lado de mi padre. La familia de origen. Se le pide a Bernard que configure su familia de origen. Y pregunta, ¿la imagen de antes del divorcio de mis padres o después? Simplemente configura tu familia de origen. ¿Cuántos hijos son? Bueno, dice Bernard, antes de nacer yo hubo 2 abortos, siempre en el 3er mes de embarazo. Después nací yo, y después hubo otro aborto, y después de ese aborto nació mi hermana. Bueno, necesitamos a alguien para ti y para tu hermana. Dice Bernard, mi padre tiene aún otro hijo más de otra mujer. ¿Antes del matrimonio? No, dice Bernard, durante el matrimonio, después de mi hermana. Bueno, ese hijo ilegítimo quizás lo introduzcamos más adelante. Primero los padres, tú y la hermana. Vamos a empezar con esas 4 personas. ¿Tu madre intentó suicidarse alguna vez? No, dice Bernard. ¿Amenazaba con hacerlo? No lo sé, dice Bernard. ¿Cuál es tu impresión? No, pero desde su infancia planeaba tener hijos, pero sin amar a ningún hombre, dice Bernard. ¿Y fue así? Al final acabó siendo así. Ahora colocan a los hijos a la izquierda del padre. ¿Qué tal aquí? Se siente el hijo. Aquí noto calor y estabilidad. ¿Es mejor o peor que antes? Un poco mejor, dice el hijo. ¿Y para la hija? Me siento muchísimo más relajada. Antes tenía la sensación de sentir una atracción increíble hacia mi madre, pero siempre tenía dolor de cabeza cuando miraba hacia mi padre. Pero ahora es realmente agradable. ¿Y el padre cómo se encuentra? Antes sentía auténtico frío, y ahora es un poco más agradable. ¿Y la madre? Bueno, yo preferiría no mirarlos. Se aleja la madre unos pasos de la familia con la vista apartada. ¿Qué tal así? La madre dice, es como si estuviera envuelta en un velo, igual que antes. En el fondo me da igual. ¿Qué ocurrió, Bernard, en la familia de origen de tu madre? El padre de mi madre desapareció en la guerra. Ponen al padre de la madre delante de esta. Claro, este es el anhelo de la madre. ¿Y ahora cómo se encuentra la madre? Sí, quisiera acercarme más al padre. Bernard, tu madre hizo lo mismo que su madre, vivir sin marido. Esa es la lealtad de una hija. Procura perder al marido de la misma manera que la madre. Muchas veces al mismo tiempo y a la misma edad. Claro, dice Bernard, por el tiempo ya sería eso. Y sí, así son los hijos, pero esa no es ninguna solución buena. Entonces pone a la madre y al padre de esta a la vista de los hijos, y después pone al marido a su izquierda. Los hijos están enfrente. ¿Qué tal el hijo? Es una sensación muy buena. ¿Y la hija? Sí. ¿Y el padre? Bien, fantástico. ¿Y la madre?
Me apoyo en el padre, pero me gustaría tener al marido un poco más cerca. Toman al marido y lo coloca más cerca. La mujer toma al marido por la cintura. Aquí hay que recuperar algo. La madre dice, todavía estoy un poco temblorosa, pero ahora por fin miro a mis hijos, y también quisiera mirar a mi marido. Ella se gira hacia el marido y lo mira a los ojos. Y dice, pero mi padre no debe marcharse, quiero que se quede todavía. Le dicen al padre de la madre, ¿cómo estás? Y él dice, ahora que ella abraza a su marido quisiera retirarme unos pasos. Bueno, le dice a la madre, ahora que él se ponga detrás tuyo. Sí, dice la madre, incluso podría estar un poco más atrás. Me parece que sería mejor que el padre estuviera a la vista. Llevan al padre de la madre unos cuantos pasos hacia la izquierda. Y el padre de la madre dice, me alegro de verlos a todos. Se le pide a Bernard que se ponga en su lugar. Cuando Bernard ocupa su propio lugar, se tapa los ojos con la mano y rompe a llorar. No, simplemente quédate así. ¿A quién representas? A él, señalando al padre de la madre, y sigue llorando. Ve hacia él. El abuelo lo abraza, a Bernard. Bernard se deja caer en los brazos del abuelo, llorando y respirando profundamente. Dile a tu abuelo, querido abuelo, mírame con buenos ojos, si ahora me pongo al lado de mi padre. ¿Qué le parece esto al abuelo? Sí, lo está haciendo muy bien. Bueno, Bernard, ahora ponte al lado de tu padre. Cuando Bernard se encuentra al lado de su padre, éste le pone el brazo en el hombro. Bernard solloza de nuevo. Respira profundamente, Bernard. Inspira y expira profundamente con la boca abierta. Bernard solloza violentamente. Respira sin sonido, simplemente respira. Toma la fuerza de tu padre. Ahora mira a tu madre. ¿Cómo le decías? Krista. ¿Le decías Krista a tu madre? Por Dios. Sí, más o menos a partir de mis 12 años le decía Krista. Dile, mamá, me pongo al lado de mi padre. Aquí es mi lugar. Mírame con buenos ojos y estoy al lado de mi padre. La madre asiente y mira a Bernard afablemente. ¿Ves? La madre tampoco se lo toma tan mal, ella está de acuerdo. Imagínate, incluso se casó con tu padre. ¿Está bien así, Bernard? Sí. Bernard vuelve a abrazar al padre y a la madre. Muchas veces en una pareja decimos, él tiene la culpa o ella tiene la culpa. Él no hizo aquello o ella no hizo lo otro. Como podemos ver en las constelaciones, todo eso carece de importancia. Lo esencial se mueve a un nivel totalmente distinto. Bernard y Karina se miran a los ojos sonriendo. Y ahora también se miran cariñosamente. Dice Bernard, hay algo de la constelación que todavía sigue trabajando fuerte en mi interior. Me parece como si acabara de salir de una especie de sombra. Noto que el flujo de energía hacia mi padre está abierto. También hay lágrimas en todo eso. Sí, eso está bien, forma parte del proceso. Pero dice Bernard, la sombra ha desaparecido. Esa es una imagen bella. Pierdes si pretendes sujetarlo. Marcus dice que está tenso. Antes me sentía absolutamente a gusto al lado de mi novia. Marcus toca a Alejandra cariñosamente. Ayer empecé a sentir una cercanía. Pude disfrutarlo, abandonarme, no ponerme barreras. Quisiera conservar esa sensación. Tengo miedo de perderla cuando vuelva otra vez a esa vida cotidiana tan rara. No, uno pierde si pretende sujetarlo.
La felicidad tiene una característica, va aumentando constantemente, poco a poco. Al cabo de unos instantes pregunta, ¿de acuerdo? Lo voy a repetir. Aquello que sujetamos, huye. El secreto del camino es que avanzamos en él dejando atrás lo anterior, también la felicidad anterior. Con la mirada empieza el contacto. Alexandra dice que se siente excluida. Tengo que decir que la distancia hacia Marcus va aumentando. ¿Y por qué no le miras a los ojos? Entonces debe estar relacionado con otra cosa, dice Alejandra. Con la mirada empieza el contacto. Con la mirada afable, tal como lo acabas de hacer ahora. Es que echo de menos a mi padre, dice Alejandra. Empiezo a ver la vida como un regalo y no como una carga. Baja la vista al suelo y empieza a llorar. Si mantienes los ojos abiertos, sigue siendo un regalo. Alejandra dice, por primera vez le estoy agradecida a mi padre. Simplemente lo echo de menos. El padre no te puede faltar nunca, ¿sabes por qué? Porque tú eres tu padre. Todo hijo siempre lleva a ambos padres en su interior. Es una idea bella, ¿verdad? Sí, dice Alejandra. Pero debe haber habido alguna situación en tu infancia donde echaste de menos a tu padre. Sí, quisiera configurarlo. Bueno, de acuerdo. Quisiera configurar mi familia de origen, dice Alejandra. Tengo la sensación de que todavía hay algo que se interpone entre nosotros dos. ¿Y qué es? El padre. ¿Tu padre? ¿En qué sentido? Quizá falta el reconocimiento de su parte. ¿Que él esté de acuerdo? ¿Está en contra de la boda? Alejandra dice, no, tengo la sensación de que en general está en contra de mí. ¿Tu padre está en contra de ti? Vamos a mirarlo. Alejandra dice que ella es hija ilegítima y que se crió con los abuelos y con la madre. Ah, eres hija ilegítima. ¿No es hermoso ver el buen fruto de los pecados? Vamos a configurarlo. ¿Tu padre está casado o estuvo casado en aquel entonces? No, dice Alejandra, más tarde se casó, después se divorció y ahora está otra vez casado. ¿Y por qué no se casó con tu madre? ¿Quién fue el que no quiso? Solo conozco la historia de que ella no quería, dice Alejandra. ¿Tu madre se casó más tarde? No. ¿Y los padres de tu madre? Sé que mi abuela tuvo 2 abortos, dice Alejandra. ¿Te criaste con los abuelos? Sí, más o menos. Sí que estuve con la madre, pero... ¿Qué hacía la madre? Y ella trabajaba. Le preguntan a la representante de la madre que cómo se encuentra. Y la madre dice que le duelen las nalgas y que tiene unos dolores insoportables. Bueno, hay que apartar a la hija. Así que pone a la hija al lado del padre. ¿Cómo se encuentra la representante de Alejandra? Mientras estaba detrás de la madre pensaba, en realidad, ¿quién soy? Y ahora, ¿qué tal el padre? En un principio únicamente la veía, pero no sentía absolutamente nada. Ahora hay un sentimiento hacia la hija. ¿La madre cómo se encuentra ahora? No mejora. Tengo calor y las nalgas duelen, las manos me arden. Ponen a la madre al lado del padre y de la hija. ¿Y ahora? La madre dice que está un poco mejor. El padre dice que tienen carne de gallina y la sensación de unión, de que son 3. Y la madre, mejor, pero en el lado izquierdo sigue el dolor. En el lado derecho se va aliviando.
Bueno, vamos a cambiar, ponte en el otro lado. Entonces la madre se pone a la izquierda del padre y a la hija enfrente de los padres. ¿Qué tal ahora? La madre dice, va mejorando. Y el padre dice, la sensación de unión se mantiene, pero el hormigueo ha desaparecido. Se le pide a la madre que lo mire y le diga, perdí la oportunidad, lo siento. ¿Qué tal la hija? La hija se emociona. Se le pide a Alejandra que se ponga en su lugar. Después que expire profundamente y que abrace al padre. La representante de la madre mira la escena con expresión perpleja. ¿Tanto te cuesta?, le pregunta la madre. Aquí debe haber ocurrido algo especial en la familia de origen. Sí, yo siento un dolor increíble, dice la madre. Aparta a la madre unos pasos y a continuación pone a la hija al lado del padre. Y le pide a la madre que le diga a la hija, allá te va mejor. Lo que tenga que llevar lo llevo yo misma. ¿Cómo te va ahora, Alejandra? Es cierto. Dile a tu madre, aunque ahora me case, sigue siendo mi madre. ¿Puedes darle un abrazo? Alexandra abraza a su madre larga y cariñosamente. La madre dice, ahora desaparece el dolor. De acuerdo, ya está. La imagen es que de alguna manera tú no puedes ni debes abandonar a la madre. La madre tiene que tener un lugar contigo. Debe ser reconocida. Sí, dice ella. Y Marcos, tú también puedes asentir. Marcos asiente emocionado y abraza a Alejandra. Ella le da un beso en la mejilla. La relación de pareja es un proceso de muerte. Holger dice, a mí me persiguió aquello de que yo era como un niño con mi mujer y que de esta forma la desbordaba. A la noche mi mujer y yo fuimos a la cama juntos. Después, ella volvió a salir de la habitación, diciendo, me voy a fumar un cigarrillo. Y se llevó un libro de Albert Schweitzer. Yo me quedé en la cama y seguí leyendo. Al cabo de un tiempo pensé, ¿por qué no vuelve? Cuando al final fui a ver qué hacía, la encontré leyendo, sin cigarrillo. Y me dijo, voy enseguida. Al cabo de otros 20 minutos pensé, ¿dónde está ahora? Salí de nuevo y ella seguía allí sentada. Entonces le dije, ¿qué estás haciendo realmente? Pensaba que en este momento queríamos estar juntos. ¿Por qué no está conmigo?, me preguntaba. Prefiere ese libro, o a ese hombre, el autor del libro, en vez de preocuparse por mí. Después pensé, en el fondo, ¿qué hacía mi madre? Mi madre bailaba, escribía, se autorrealizaba y con todo ello se olvidaba de mí, de su hijo. Y anoche me di cuenta de que todo esto se relacionaba. Y entre las 3 y las 4 de la madrugada estuve afuera escribiendo como un loco 5 o 6 páginas, que las tengo aquí ahora, y puse muchos detalles de este problema. Bueno, te voy a decir algo del secreto de la relación de pareja. Cuando una pareja se enamora, ambos piensan, por fin acabo de encontrar la madre que siempre deseaba tener. Al cabo de un tiempo se dan cuenta de que esa idea es un engaño. Así el desengaño obliga a cada uno a ver al otro tal como es, como una persona propia. Y también hay otro elemento de suma importancia. La relación de pareja es un proceso de muerte, una constante despedida, hasta que al final uno se encuentra solo, pero más rico a través de ello. Y aún otra cosa has experimentado en este paso de soltarte interiormente, y a pesar de todo, seguir ahí con grandeza. Pero
Hay procesos que duran mucho tiempo. No tienes que hacerlo todo de golpe. El amor y el dolor en la relación de pareja. La relación de pareja es el gran sueño. La relación de pareja es aquello a lo que la vida apunta. La infancia y la juventud se orientan hacia la relación de pareja. Por eso la mayoría de películas y novelas terminan justamente cuando la relación se logra. Todo lo demás casi se da por sí solo. Desde el alma nos hallamos orientados hacia la relación de pareja. Este es el gran sueño y la verdadera plenitud de la vida humana. Por eso nos embarcamos en la relación de pareja con tantas expectativas. Nosotros, que antes nos sentíamos completos e imperfectos, esperamos encontrar en ella la plenitud y la perfección. Ahora bien, también sabemos que la relación de pareja se topa con obstáculos. Este hecho no es absolutamente sorprendente, ya que donde quiera que observemos la vida veremos que ésta se impone y se mantiene en contra de las resistencias. La relación de pareja no es ninguna excepción en este sentido. Por lo tanto, la relación de pareja también requiere una constante adaptación a condiciones nuevas. El enamoramiento es ciego. El amor mira y ve. Con el amor ya empezamos muy pronto, sobre todo con el amor a la madre. Este es el primer amor y quizás el más profundo. Al cabo de un tiempo, el amor a la madre encuentra ciertos límites. Así el hijo vive un desengaño y aprende a actuar y a vivir con más autonomía. Cuando el hijo o la hija llega a la edad adulta, encuentra a otra persona que se le hace importante y acaba sustituyendo a la madre. La mujer encuentra a un hombre y el hombre encuentra a una mujer y de repente están enamorados. Pero ese amor apasionado es algo curioso. Durante el primer enamoramiento, cada uno de los compañeros piensa: por fin he encontrado a mi madre, tal como siempre la había deseado. Por eso este amor es ciego, porque no ve al otro. No obstante, debe ser un sentimiento muy bonito, por lo que me han dicho. Ahora bien, la dificultad reside en que ambos compañeros tienen la misma sensación. Por fin he encontrado a mi madre. Solo muy lentamente uno se va dando cuenta de que el otro necesita o espera algo de mí como pareja, de manera similar que yo espero algo de él. En ese momento el enamoramiento se va difuminando y empieza el amor. Ese amor ve, quiere al otro tal como es. Cada uno de los compañeros inició la relación con la sensación de: por fin he encontrado a mi madre ideal. También he encontrado a alguien que nuevamente le educa, que, por así decirlo, pretende formarlo de acuerdo con su propia imagen. Y así se crea un gran obstáculo para el amor. Quien no está de acuerdo con su pareja tal como es, la perderá. Quien pretende remodelar a su pareja, la perderá, ya que el secreto es que cada uno piensa que su madre o sus padres fueron los ideales y que su familia fue la ideal, y que el mundo sería perfecto si todos fueran como sus padres y como su familia. Si las leyes que eran válidas en su familia de origen también se aplicaran a todo el mundo. Todas las familias piensan así. Y mirándolo más de cerca, sin embargo, se ve que cada familia maneja sus dificultades a su manera peculiar, y asimismo cada familia desarrolla sus valores específicos. La solución para la pareja consiste en reconocer las diferencias entre sus familias, reconocerlas como iguales de valor y de rango, y que cada uno se deje enriquecer por la familia del otro. Muchas veces uno de los compañeros dice: mi familia tiene prioridad. Eso destruye la relación. De la misma manera que el hombre y la mujer son diferentes y a pesar de todo se encuentran en un mismo nivel, así también sus familias son diferentes y se encuentran en un mismo nivel. La relación de pareja se halla englobada en un entorno y tiene raíces que llegan lejos en el pasado, raíces ancladas en la propia familia de origen. De ella nacemos y en ella crecemos. Ella nos marca, nos apoya o también nos limita.
porque todo, también cualquier familia, tiene límites. Por tanto, en una relación de pareja es necesario que los compañeros establezcan algo común, porque cada uno de ellos tiene raíces distintas. El primer obstáculo para una relación de pareja es que la persona no reconozca o tenga problemas para reconocer que su pareja tiene raíces distintas de las suyas y por tanto está marcada por otras experiencias que las que él. Que no se pueden unir las raíces distintas en una única raíz, sino que siguen siendo distintas. Ya que de la misma manera que el hombre y la mujer son distintos, así también lo son sus familias de origen. Y de la misma manera que entre el hombre y la mujer tiene que desarrollarse un proceso que una lo diverso, así también ocurre en relación a sus familias de origen. La condición previa, sin embargo, es que cada uno reconozca, valore y quiera la familia del otro. Una ilusión que debemos abandonar en la relación de pareja es la idea de que la propia familia es la ideal y que la familia del otro debería ser como la propia para acabar siendo igualmente ideal. Las familias se toman tal como son, es decir, imperfectas, y justamente lo imperfecto en cada familia es lo que despliega y da fuerzas, animando a la pareja. La relación de pareja comienza valorando las diferencias como iguales. Lo diverso tiene un mismo valor y una misma validez. De la misma manera que el hombre y la mujer son diferentes, pero igualmente valiosos y válidos, así también sus familias de origen son igualmente valiosas y válidas. De este reconocimiento nace luego el amor. El fundamento del amor es el reconocimiento del otro y de su familia tal como son.